Hola mis hermanos, gracias por acompañarme una vez más a través de este canal para repasar la lección de esta semana, la cual se titula La adoración en la educación. Comenzaremos como siempre leyendo el texto bíblico, el cual encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 29, el cual dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. En cierta ocasión, Dios mostró ante Ezequiel a los ancianos de Israel adorando imágenes de reptiles, a las mujeres adorando a Tamuz y a los sacerdotes adorando al sol. Pueden leer acerca de eso en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. A todas estas formas de adorar, Dios las llamó abominaciones. Incluso de ciertas formas correctas de adoración a Dios, Él dijo en Isaías, el capítulo 1 y el versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Y por qué dijo el Señor estas cosas? Porque sus corazones estaban lejos de Él. A Dios le importa qué adoramos, cómo adoramos y por qué adoramos. Por tanto, es importante conocer los fundamentos de la verdadera adoración. Por esta razón estuvimos estudiando durante la semana temas sumamente importantes como motivos de adoración. Estudiamos educación o educar en la adoración, cómo adorar. Estudiamos el contenido de nuestra adoración y estudiamos también la falsa adoración. Vamos a comenzar estudiando motivos de adoración. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 84, el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Al igual que Dios puso el anhelo de eternidad en nuestro corazón, ha colocado también un anhelo de adoración. Dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 11, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Conforme los seres humanos se han ido alejando de Dios, han buscado formas de suplir este anhelo. En la antigüedad generalmente lo suplieron adorando objetos o seres creados. Adoraban al sol, las estrellas, animales como becerros, aves, reptiles, etc. En la actualidad, este anhelo toma formas de adoración más sutiles. Se adora el dinero, el poder, el sexo, deportistas de élite, cantantes, líderes políticos o espirituales, o inclusive a nosotros mismos. Como nos muestra la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en Daniel 3, para Dios es importante que enfoquemos nuestra adoración correctamente. Dice Lucas 4:8, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso debemos educar en la adoración. Dice la Biblia en el Salmo 78, el versículo 4, y leeré de la versión Reina Valera contemporánea, dice allí, no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Dios le dio al pueblo de Israel un libro especial para aprender a adorar, es decir, el libro de los Salmos. Un ejemplo didáctico de educación la encontramos en el Salmo 78. Este nos muestra cómo adorar, de qué manera debemos adorar, contando el poder, las maravillas y las leyes de Dios, cantando todo esto en alabanzas. ¿Con qué objetivo?
que las generaciones futuras conozcan a Dios y lo alaben, que no cometan los errores de sus antepasados. ¿Qué conseguimos con ello? Confianza en Dios, obediencia a los mandamientos, evitar la rebeldía, fidelidad, guardar el pacto, permanecer unidos a Dios. Entre los objetivos de la educación, como vemos en el Salmo 78, está el que los hijos aprendan a confiar, respetar a Dios y guardar sus mandamientos. White escribió en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, la página 466, ella dice allí: padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos, ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia, enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos: Dios está aquí, esta es su casa, debo tener pensamientos puros y los más altos motivos, no debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios, ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Así que, ¿cómo debo adorar? Dice la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 4 y el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús nos dio dos formas básicas y necesarias para adorar a Dios. En espíritu, porque nuestra adoración surge de nuestro amor a Dios y de una experiencia personal con Él. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Dice Efesios 2, en el versículo 18, por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Y también en verdad. Es decir, debemos tener un conocimiento correcto de Dios y de lo que Él requiere de nosotros. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan, el capítulo 4 y el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lógicamente, ya que el Señor era judío. Así que la verdadera adoración surge como resultado de reconocer y obedecer a Dios y del estudio de las verdades reveladas acerca de Él. Ahora, ¿cuál es el contenido de nuestra adoración? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 29 y el versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Una de las escenas de adoración más alegres la encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo 16, donde David danzaba alegremente ante el arca y también distribuía viandas entre el pueblo. Para David no podía haber mayor motivo de júbilo que adorar al Señor en su santuario. Él decía en el libro de los Salmos, el capítulo 84 y el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y es que en el santuario encontramos el verdadero contenido y razón para nuestra adoración. El plan de salvación prefigurado en cada uno de sus departamentos y utensilios. Somos un pueblo santo que adoramos a un Dios santo. La Biblia declara en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa santidad la alcanzamos gracias al sacrificio de Jesús. Este debe ser el contenido principal de nuestra adoración, que meditemos en el amor redentor de Dios.
pero cuidado con la falsa adoración. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 9 al 10, si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como los fariseos de antaño, el hombre actual ha buscado muchas formas sutiles de adoración basadas en filosofías y pensamientos humanos. Este no es un tema de poca importancia. Antes de la segunda venida de Jesús, la adoración dividirá al mundo en dos grupos: los que adoran a Dios según sus mandamientos y los que adoran a la bestia. Evidentemente, Dios acepta la adoración sincera realizada en forma incorrecta cuando el adorador no tiene un mayor conocimiento, como fue el caso de Cornelio. Allí en Hechos, el capítulo 10, los versículos 34 al 35, nosotros vemos allí que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero Dios merece la mejor y más perfecta adoración que podríamos nosotros darle. De ahí la importancia de educarnos correctamente en la verdadera adoración al estudiar profundamente su palabra. Escribe el espíritu de profecía en los lugares celestiales. Dice allí en la página 290, nuestra casa de adoración podrá ser humilde, pero no por eso menos conocida por Dios. Si adoramos en espíritu y en verdad y en la hermosura de la santidad, ella será para nosotros la misma puerta del cielo. Cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, ángeles del cielo inician una melodía y se unen en alabanza y agradecimiento a Dios. Es mi deseo que nuestra adoración sea siempre sincera, con el corazón, basada en una educación profunda en la palabra de Dios, que sea siempre en espíritu y en verdad. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.